Hola, bienvenidos a un nuevo espacio de Matemática 2, décimo grado. Estaremos trabajando la unidad estadística, lección muestras, sección términos estadísticos. Les saluda Rosemary Villanueva, docente de matemáticas. En esta clase tenemos los siguientes objetivos. Definen los términos básicos utilizados en estadística. Identifican y clasifican términos básicos utilizados en la estadística. Estamos trabajando en la página 138 de la guía del docente, página 116 del libro del estudiante. Ejemplo 1.1. Un instituto de educación media cuenta con 300 estudiantes del último año de bachillerato. Una universidad desea conocer las profesiones que los estudiantes quieren estudiar y deciden entrevistar al 20% de los estudiantes. A. ¿Cuántos estudiantes de último año tiene el instituto? B. ¿Cuántos estudiantes entrevistará la universidad? C. ¿Qué desea conocer la universidad en la entrevista? Solución. Inciso A. El instituto tiene 300 estudiantes en último año. A este conjunto de elementos se le llama población. Inciso B. La universidad entrevistará el 20% de 300 estudiantes. Hacemos el cálculo, 300 por 20%, que sería 20 de 100. Efectuamos y esto es 60. ¿Qué significa? Que la universidad entrevistará a 60 de los 300 estudiantes. Al conjunto de estudiantes que se entrevistarán se le llama muestra. Inciso C. ¿Qué desea conocer la universidad en la entrevista? La universidad desea conocer la profesión que elegirán estudiar. A la información que se requiere obtener de la muestra se le llama variable. Definiciones. Población es el conjunto de elementos claramente definidos en el tiempo y el espacio de los cuales interesa obtener información y llegar a conclusiones. En el caso de nuestro ejemplo, los 300 estudiantes de último año. La población puede ser finita. Es aquella que se puede contar físicamente cada elemento de la población. Población infinita es aquella en la que no es posible contar físicamente los elementos que pertenecen a la población, es decir, cuando los elementos son limitados. Podemos tener entonces población finita o población infinita. Muestra es un subconjunto de la población de interés que comparte las mismas características con las que se pretende realizar inferencias respecto a la población de donde procede. En el caso de nuestro ejemplo, dijimos la población son los 300 estudiantes de último año y la muestra los 20 estudiantes, el 20% de estos estudiantes. La muestra en nuestro ejemplo, dijimos, son 60 estudiantes a los cuales se les aplicará la entrevista. Seguimos con las definiciones. Variable. Característica que es de interés para el estudio en cada elemento de la población. En nuestro ejemplo, la variable es la carrera que van a estudiar estos estudiantes en la universidad. La variable puede ser cualitativa. Es la variable que representa atributos de los elementos de la población o muestra. Esta variable no se representa con números, se expresa mediante palabras. También puede ser
Cualitativa ordinal es aquella donde se denota un orden siguiendo algún criterio. O cualitativa nominal. Solo se admiten nombres a los datos y no implica ningún orden. Podemos tener variable cualitativa ordinal o cualitativa nominal. Podemos tener también una variable cuantitativa, que son las que se expresan mediante números, es decir, que las características de la población o muestras son números. Podemos tener cuantitativa discreta, que es la que se representan las características de la muestra utilizando solamente números enteros. Vamos a ver algunos ejemplos. Y podemos tener cuantitativa continua, donde se representan las características utilizando decimales. No podemos utilizar solamente enteros. En las variables podemos tener cualitativas o cuantitativas. En las cualitativas podemos tener cualitativa ordinal o cualitativa nominal. Y en las cuantitativas podemos tener cuantitativas discretas o cuantitativa continua. Dato es el valor de la variable asociada a un elemento de la población o de la muestra. Podemos tener datos cualitativos, nominales o cualitativos ordinales. Datos cuantitativos, cuantitativos continuos o cuantitativos discretos. Ejemplo 1.2. En la encuesta que se aplicó en el ejemplo 1, se requiere obtener los siguientes datos: edad, sexo, religión, peso, estatura, carrera a elegir, ingreso familiar, número de miembros de la familia. Clasifique las variables de acuerdo a su tipo. Recordemos que las variables pueden ser cualitativas o cuantitativas. Y en las cualitativas pueden ser nominales. Veamos. Nominal podemos tener sexo, religión, carrera a elegir. Variable cualitativa ordinal, recordemos que estas son las que expresan algún orden, por ejemplo, de un concurso, primer lugar, segundo lugar, y en este caso no tenemos variables cualitativas ordinales. Variable cuantitativa. Recordemos que la variable cuantitativa es la que podemos representar con un número, pero puede ser cuantitativo discreto o cuantitativa continua. Veamos en nuestro caso las variables que tenemos. En las discretas, recordemos que son aquellas en las cuales solamente vamos a representar o asociar con números enteros. Números enteros. Tenemos la edad y número de miembros de la familia. Solamente podemos representar con números enteros. Y cuantitativa continua son las que podemos representar ya con números decimales. En nuestro caso, el peso, la estatura y el ingreso familiar. En este ejemplo nos daban la lista de las variables y se nos pidió clasificar de acuerdo a su tipo. Recordamos que podemos tener variables cualitativas nominales y cualitativas ordinales, cuantitativas discretas, cuantitativas continuas. Y acá hemos ya clasificado de acuerdo a su tipo. En esta lista de variables no encontramos variables cualitativas ordinales. Tenemos los ejercicios de tarea. Podemos observar acá. Tenemos alguna parte de ejercicios y también de parte teórica además.
Los ejercicios de tarea, los ejercicios 1.1, los encuentran en la página 118 del libro del estudiante. Son los que les muestro acá. Y de esta manera llegamos al final de la clase. Se despide de ustedes Rosemary Villanueva. Hasta la próxima.